Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El atacante de Chicago es acusado de 7 cargos de homicidio y se pide prisión perpetua sin derecho a libertad condicional. Los ministros de Relaciones Exteriores del G20 se reúnen esta semana mientras la Unión Europea planifica la reconstrucción de Ucrania. Y fuertes lluvias y inundaciones afectan a Centroamérica y El Salvador declara emergencia nacional. Hoy es miércoles 6 de julio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Autoridades en Chicago acusaron de 7 cargos de asesinato al sospechoso de abrir fuego en un desfile del Día de la Independencia en los suburbios e informan que el individuo compró legalmente 5 armas, incluidos 2 rifles de alto poder, a pesar de que las autoridades llamaron a su casa 2 veces en 2019 por amenazas de violencia y suicidio. Eric Reinhardt, el fiscal general del estado para el condado de Lake, dijo que anticipa docenas de cargos más contra Robert Crimo el III y dijo a qué podrían conducir los 7 cargos de asesinato en primer grado. Habrá docenas de cargos más contra el señor Crimo, pero estos 7 cargos de asesinato en primer grado conducirán a una cadena perpetua obligatoria si es declarado culpable, sin posibilidad de libertad condicional, dijo. La Fiscalía pedirá una orden para la detención de Crimo sin derecho a fianza en la audiencia de hoy, miércoles. El hombre armado que atacó a los participantes y al público en un desfile del Día de la Independencia en los suburbios de Chicago mató al menos a 7 personas y dejó a cerca de 30 heridos, algunos de ellos en condición crítica. Un portavoz de la Fuerza Especial contra Delitos Mayores del Condado de Lake dijo en una conferencia de prensa que el presunto tirador, que fue arrestado el lunes por la noche, usó un rifle de alto poder similar a una AR-15 para disparar más de 70 balas desde la terraza de un edificio comercial hacia una multitud que se había reunido para el desfile en Highland Park, una comunidad próspera de unos 30,000 habitantes en la orilla del lago Michigan. Y en otra noticia, los altos precios de la gasolina generan mucha frustración entre los estadounidenses y provocan reacciones en varios niveles de consumidores. Héctor Contreras informa. Los precios de la gasolina sobrepasaron los $5 por galón en promedio en todo el país y los consumidores están cada vez más frustrados por la situación que no muestra señales de detenerse y muchos responsabilizan al gobierno del presidente Joe Biden por no tomar decisiones para controlar esta espiral. La administración Biden continúa insistiendo en que el fenómeno es consecuencia de la guerra en Ucrania, aunque en algunas oportunidades tuvo que reconocer que esta tendencia venía desde antes del 24 de febrero, cuando se inició la invasión rusa a la exnación soviética. Entre las últimas voces criticadas que se levantaron está la del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que renovó su disputa con la Casa Blanca durante los últimos días, afirmando que el mandatario estadounidense pide que bajen los precios y a través de un Twitter dijo: "Este es un momento de guerra y peligro global". Bezos, que es la tercera persona más rica del mundo, le dijo al presidente Joe Biden: la inflación es un problema demasiado importante para que la Casa Blanca siga haciendo declaraciones como esta. Es una mala instrucción directa o un profundo malentendido de la dinámica básica del mercado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, rechazó las críticas de Bezos, argumentando que los precios del petróleo habían caído alrededor de $15 por barril en el último mes, mientras que los precios en la bomba apenas habían cambiado. Pero supongo que no es sorprendente que piensen que las compañías de petróleo y gas usan el poder del mercado para obtener ganancias récord a expensas del pueblo estadounidense. Es la forma en la que se supone que funciona nuestra economía, escribió Jean-Pierre en Twitter. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania. Y las noticias continúan.
La Unión Europea concentra sus recursos en mantener la unidad del bloque y ayudar a Ucrania a superar la invasión del Kremlin, mientras las fuerzas rusas continúan avanzando en las regiones orientales del país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez. Las tropas de Vladimir Putin continúan arremetiendo contra la histórica región del Donbass al este de Ucrania y epicentro actual de la conquista rusa. En las últimas horas se han registrado al menos 5 civiles fallecidos, mientras que 21 personas han resultado heridas de gravedad a causa de los ataques. Pese a la actual destrucción que se vive en el país, la Unión Europea agrupa sus esfuerzos en la reconstrucción de Ucrania. Y con este objetivo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una conferencia de alto nivel que se celebrará en los próximos meses para la reconstrucción de esa nación. Porque todos sabemos que nunca antes lo habíamos hecho, nos enfrentamos a un desafío de reconstrucción tan colosal, por lo que necesitamos todas las manos a la obra. Y mientras en estos días trabajamos para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra, también debemos asegurarnos de que Ucrania gane la paz, que de seguro está por venir. Por ahora, la administración Zelensky ya presentó su ambicioso plan de reconstrucción, valorado en 720.000 millones y que dependerá en gran parte de las inversiones extranjeras. Lo cierto es que las consecuencias de la invasión del Kremlin se sienten más allá del territorio ucraniano y en Europa las reservas de gas natural están al 55% de su capacidad, una realidad que preocupa a los líderes de la Unión y que aseguran es insuficiente para el invierno. El objetivo es subir al 80%. Desde el 24 de febrero el mapa geopolítico mundial se ha visto severamente modificado y ante los cambios tectónicos derivados de la guerra, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, enfatizó la importancia de mantener la unidad en el seno del bloque comunitario para así poder defender los valores democráticos que les unen y reiteró que la Unión ayudará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario con ayuda económica, militar y humanitaria. En tanto, desde Moscú aseguran que son víctimas de una avalancha de ciberataques como consecuencia de lo que ellos denominan una operación militar especial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Ucrania dominará la discusión cuando los ministros de Relaciones Exteriores de las 20 naciones más ricas del mundo preparen el escenario esta semana en Bali, Indonesia, para la preparación de la cumbre del G20 en noviembre. Pero el secretario de Estado, Antony Blinken, no planea sentarse con su homólogo ruso para tratar de negociar el fin del conflicto de 4 meses, según dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. No estoy en condiciones de caminar a través de la coreografía, pero ciertamente no esperaría ninguna reunión entre el secretario Antony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. El Kremlin dice que el presidente ruso Vladimir Putin participará en la cumbre de noviembre organizada por Indonesia y los líderes del G7 dijeron que también lo harían. La Voz de América consultó a la Casa Blanca si era posible un acuerdo negociado para entonces y esta la respuesta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Lo que hemos visto del presidente Putin es que no está en posición o no tiene deseos de negociar. Entonces, respondiendo la pregunta, nuestro enfoque no ha cambiado. Seguiremos apoyando a Ucrania, seguiremos ayudándole a luchar por su democracia, a luchar por su integridad territorial, dijo. Rusia también está atrincherada y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que la operación militar especial continuará hasta que se completen las tareas establecidas por el comandante en jefe supremo, el presidente Putin. Ucrania, por su parte, está completamente decidida a defender su territorio y estas posiciones, según dice el analista Mark Kansian, presagia un largo conflicto. Comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Un informe expone que el Estado venezolano avanza en sus objetivos de vigilancia, control y censura de información. Carolina Alcalde tiene los detalles. Las vulneraciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información en el espacio físico y digital siguen siendo una constante en Venezuela y, de acuerdo a Redes Ayuda, una organización dedicada a contribuir con el fortalecimiento de redes sociales libres e independientes, han surgido evidencias que demuestran cómo el Estado ha fortalecido el control en ese sentido. Melanio Escobar, director de Redes Ayuda, sostiene que la política de Estado implementada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue orientada a reducir cada vez más la difusión de contenidos críticos a su gestión y se ha caracterizado por la persecución hacia
hacia trabajadores de la prensa, medios independientes y activistas. Continuaron haciendo uso de estas plataformas no solo para emprender campañas a favor de sus grandes aliados, también han desarrollado una serie de estrategias con el objetivo de garantizar que sus narrativas se posicionen en redes sociales. Un ejemplo de ello es el ejército de cuentas manejadas por personas que reciben bonos semanales a través del carnet de la patria y que ayudan a posicionar tendencias con propaganda a favor del Estado o del partido de gobierno. Respecto al informe de la compañía de telecomunicaciones española Telefónica, que da cuenta de que a petición de autoridades competentes venezolanas, al menos 1.500.000 líneas de teléfono de su filial en Venezuela fueron intervenidas, David Aragort, investigador de derechos digitales de Redes Ayuda, dijo que la situación en empresas venezolanas debe ser mucho peor. Nos revela que la vigilancia ya no es solo contra algunos periodistas, adversarios políticos, defensores de derechos humanos y activistas. Se trata de vigilancia masiva contra 1 de cada 5 personas. El gobierno de Venezuela sigue sin referirse a las denuncias sobre intervenciones telefónicas y en varias ocasiones ha insistido en que respeta y garantiza la libertad de expresión e información en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto, el gobierno de Ecuador y el sector indígena iniciarán las mesas de diálogo para la respuesta a las demandas que plantearon durante el paro nacional. Los detalles con Giselle Jacome. La primera mesa técnica para continuar los diálogos, lograr acuerdos y delinear los temas que exige el sector indígena se instalará el 7 de julio con la mediación de la Iglesia Católica, y en ella se definirá la metodología que se implementará para la ejecución de las medidas compensatorias anunciadas por el gobierno a favor de este sector. El politólogo Santiago Basabe advierte que el gobierno debe mejorar su narrativa para lograr una mejor comunicación con los sectores sociales. Al gobierno le hace falta varias narrativas. Una, decir, estoy mejorando en lo económico, estoy ahorrando, pero también estoy entregando. La organización indígena tiene una narrativa bien posicionada entre la población y el gobierno no la tiene. Luis Herrera, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, manifiesta que esta no ha sido la única ocasión en la que la organización ha protestado. Siempre se ha caracterizado el movimiento indígena por llevar propuestas a la mesa y exigir que los gobernantes respondan sobre estos pedidos básicos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien firmó el Acta de la Paz para poner fin al paro de 18 días, señaló que ya tienen el grupo de delegados de varias carteras de Estado para firmar los acuerdos, mientras que el sector indígena lleva a las delegaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE. La Conferencia Episcopal, a través de un comunicado de prensa, informó sobre este primer encuentro en el marco de los 90 días que tiene el gobierno para mantener el diálogo con estos sectores. Por otra parte, la jueza que llevaba el caso de acusación contra el líder indígena Leonidas Issa por haber instado a los comuneros a cortar el acceso a las vías del país, remitió el caso a la Corte Constitucional. Issa dijo que ahora depende del gobierno hacer un diálogo de buena fe. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Y el Congreso de El Salvador declaró emergencia nacional por las torrenciales lluvias e inundaciones que afectan a la nación. Neri Mabel Reyes tiene el reporte. El Congreso de El Salvador declaró emergencia nacional debido a los daños ocasionados por las fuertes lluvias que dejan al menos 2 fallecidos, una persona desaparecida y cerca de 200 viviendas dañadas, sistemas de drenajes colapsados y pérdidas cuantiosas en cultivos de hortalizas. Según el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, las constantes lluvias en El Salvador continuarán esta semana. Para ahora se esperan lluvias. ¿Por qué? Porque tenemos el acercamiento de una onda tropical. Entonces, básicamente, esto es lo que se tiene en este momento para las próximas 48 horas. El huracán Bonnie se encuentra a 400 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, México. Los partidos políticos de oposición cuestionaron al gobierno porque aseguran que busca acceder a recursos financieros con el pretexto de las afectaciones por la situación climática. Las constantes lluvias han evidenciado en El Salvador el alto grado de vulnerabilidad que tiene el país y la falta de políticas públicas integrales para atender estos territorios, según la valoración de Adalberto Blanco, miembro de la Mesa por
por la soberanía alimentaria. En una hora de lluvia causaron 200 emergencias en el área metropolitana de San Salvador, lo que demuestra una alta vulnerabilidad y una escasa preparación y visión prospectiva a futuro de la gestión integral de riesgo. El gobierno asegura que articula acciones para atender la emergencia y que mantiene listos 32 albergues, de los cuales 6 han recibido a familias que fueron evacuadas de comunidades urbano-marginales donde se ha sufrido el mayor impacto por deslizamientos y las inundaciones. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. La cumbre del CARICOM culmina con el delineamiento de metas para reforzar la cooperación regional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Líderes de la Comunidad del Caribe CARICOM culminaron el martes la 43ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno realizada en Surinam, donde se abordaron temas como la implementación del mercado único y de economía del Caribe, la seguridad alimentaria y la gobernación. La reunión de alto nivel se inició el domingo y contó con la participación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien destacó la importancia de las Naciones Unidas del CARICOM y se comprometió a apoyar sus esfuerzos en el desarrollo y el crecimiento. La reunión de altos dirigentes, que duró 3 días, también abordó el avance de la agenda de los sistemas agroalimentarios de CARICOM, la financiación climática, las cuestiones de seguridad y al mismo tiempo sirvió para actualizar los protocolos relacionados con el COVID-19 y otras cuestiones sanitarias emergentes. El primer ministro de Belice y presidente de turno de la Comunidad del Caribe CARICOM, John Briceño, expresó en conferencia de prensa al término de la reunión. Anteriormente dije que debemos formar una coalición de voluntad necesaria para poder lograr los objetivos establecidos y elevar continuamente el nivel de efectividad de esta hermosa organización. A medida que regresan a sus islas y países específicos, les insto a tener en cuenta que este no es un momento para hacer negocios como siempre. El evento contó con la participación del recién elegido primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, su homólogo bahamense Philip Davis y el saliente y nuevo presidente del CARICOM, John Briceño, y Chandrika Persad Santokhi, respectivamente. La reunión contó con la participación de cerca de 200 delegados, 15 estados miembros y 3 estados, algunos presenciales y otros vía virtual. Sala de redacción, Voz de América. Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. Un reciente estudio sugiere que el teletrabajo llegó para quedarse tras irrumpir bruscamente en el mercado laboral con el coronavirus. Adriana Arévalo tiene los detalles. Cuando la pandemia sorprendió al mundo no hubo más opción. Todos los que podían comenzaron a trabajar desde su casa. 2 años después, el llamado teletrabajo ya no es una salida de emergencia, es una realidad a la que cada vez más empleados se unen y de la que no piensan desprenderse. No, eso lo hablamos con mi esposo, lo hablo con mi jefe, y lo hablo con mucha gente. Yo pienso que hoy en día se volvió un deal breaker, un tema tan relevante que te permite a ti tomar una decisión de decir, no, si me toca ir 5 veces a la semana a la oficina, no me interesa. Varios estudios confirman esta realidad. El más reciente, realizado por la consultoría global McKinsey, indica que 80 millones de estadounidenses trabajan remotamente o con algún tipo de flexibilidad y que 58% de los empleados entre 18 y 34 años estarían dispuestos a cambiar de empleo si no tienen la opción del teletrabajo. Hoy lo que está pasando es que los candidatos te entrevistan a ti y en esas entrevistas que te hacen comienzan a preguntarte sobre si pueden trabajar desde la casa, sobre si su presentación personal puede ser un poco más laxa. Son realidades que se están dando. La nueva dinámica ha obligado a empresas de todos los sectores a replantear sus beneficios, pues además de salarios competitivos, los trabajadores de hoy buscan opciones para desempeñar sus labores desde donde quieran y no necesariamente desde una oficina convencional. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Momento deportivo en La Voz de América, les informa John F. Burnett. Desde Wimbledon, en Londres, Ons Jabeur logró ser la primera tenista árabe que ha llegado a las semifinales de un torneo del Grand Slam. La tunecina y tercera preclasificada mejoró su actuación del año pasado en Wimbledon, donde había llegado a cuartos de final. El martes, sin embargo, se impuso en esa instancia a Marie Buskova,
por 3-6, 6-1, 6-1 en la cancha central. Esto significa mucho para mí, dijo Jabeur, de 27 años, y quien se ubica en el segundo puesto del ranking mundial. En la ronda de las 4 mejores, Jabeur se medirá contra otra debutante en estas alturas de un Major, Tatjana Maria. Y Novak Djokovic estuvo al borde del precipicio ante el italiano Jannik Sinner, pero el máximo cabeza de serie acabó recuperándose para alzarse con una victoria de 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 en la cancha central, que lo depositó por 11ª ocasión en las semifinales de Wimbledon. También fue su 26º triunfo seguido en el torneo de Grand Slam en césped. Siempre creí que podía darle la vuelta al partido, afirmó Djokovic. Entre los hombres, únicamente Roger Federer con 13 ha acumulado tantas presencias en las semifinales en la catedral del tenis, y solo Federer con 8 supera en la cuenta de títulos los 7 que Djokovic podría alcanzar si el domingo se proclama campeón por 4ª edición seguida. Y en el ciclismo, Wout van Aert se alzó con la victoria en la montañosa 4ª etapa del Tour de Francia y amplió su ventaja al tope de la clasificación general tras completar un exitoso ataque en el último ascenso el martes. El corredor belga del equipo Jumbo-Visma retuvo la casaca amarilla como líder general en su poder desde el sábado. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El servicio de streaming Netflix anunció el martes que la más reciente temporada de Stranger Things ha llevado la audiencia total de la serie a más de 1.150 millones de horas. Stranger Things también alcanzó el número 1 en las listas top 10 del gigante de transmisión en 91 países. El actor Tobey Maguire hará el papel de Charlie Chaplin en Babylon. La película tiene lugar en Hollywood a finales de la década de 1920. La estrella de Spider-Man tendrá la responsabilidad no solo de representar a uno de los más grandes en la historia del cine, sino que serán inevitables las comparaciones con la premiada interpretación que hizo Robert Downey Jr. en la película biográfica Chaplin de Richard Attenborough. Aparte de Tobey Maguire en el rol de Charlie Chaplin, en el elenco de Babylon figuran Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella y Olivia Wilde. Damien Chazelle, ganador de un Oscar a Mejor Director por La La Land, dirigirá Babylon. En agosto comienza la filmación del proyecto cinematográfico Horizon, un western dirigido, producido y protagonizado por Kevin Costner. Horizon, de Warner Brothers, narra los hechos previos y posteriores a la Guerra Civil y la colonización del oeste estadounidense. En 1990, Costner ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dances with Wolves. Kevin Costner también ha ganado premios Emmy y Globo de Oro. Warner Brothers realizó un nuevo documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió a un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a Mejor Documental en el Festival Sundance. Navalny fue exhibida en abril en teatros selectos. Las productoras Paramount Pictures y Skydance dieron a conocer que las películas Misión Imposible 7 y 8, protagonizadas por Tom Cruise, fueron postergadas nuevamente. La 7 se iba a estrenar este año y la 8 en 2023. Las nuevas fechas son 14 de julio 2023 para la 7ª entrega y 28 de junio 2024 para la 8ª película de la franquicia de Misión Imposible. 1962. La banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número 1 de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor sin barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número 1 de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. 2014, Taylor Swift llega al primer lugar de la Hot 100 con Shake It Off. El tema también fue número 1 en Australia, Canadá, Hungría, México y Nueva Zelanda. 1979, Blondie se ubica en el primer lugar de las 100 calientes con Heart of Glass. El tema escrito por Debbie Harry y Chris Stein puso a Blondie en el mapa del New Wave. 1992, Genesis llega al puesto 12 de la Hot 100 con Hold On My Heart. El tema fue escrito por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web
www.vozdeamerica.com. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.